En este video hablaremos de la lógica de la inferencia estadística. Para entender este término, iniciaré definiendo lo que es una inferencia. Inferir es deducir una cosa de otra. Estadística, en este caso la estadística se encarga de recoger los datos, analizarlos y organizarlos para que a su vez se nos permita hacer predicciones y a su vez sacar deducciones. La estadística, dentro de su labor de recoger datos, analizarlos y organizarlos, realiza este análisis a través de dos vertientes básicas. La primera que sería que a partir de ciertos datos realiza un análisis descriptivo. Este le va a servir como base para realizar las primeras conclusiones. La segunda vertiente, en este caso, es un análisis más profundo, que lo va a realizar a través de la determinación de inferencias probabilísticas. El razonamiento inferencial estadístico se llevará a cabo a través de la estimación de los parámetros de la población y del contraste de las hipótesis. Para la estimación de los parámetros de la población, iniciaremos viendo lo que es el muestreo y la distribución muestral. El muestreo. Para realizar una investigación en psicología resulta complicado estudiar a todos aquellos sujetos. Es por ello que se apoya del muestreo, para elegir un conjunto de individuos con las características de interés. Como población entendemos que son todos aquellos sujetos que poseen características objeto de análisis. Esas características deben ser medibles y reciben el nombre de parámetros. La muestra se define como aquella porción de la población que contiene las mismas características que se desean estudiar en la población. Por lo tanto, esta muestra y sus variables representan el comportamiento de la población. El procedimiento más adecuado para elegir el subconjunto de sujetos de una población es el muestreo aleatorio, que nos permite garantizar que todas las muestras tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Esto a su vez elimina la posibilidad de que operen las tendencias o prejuicios del investigador. Esta selección también nos va a permitir garantizar un alto grado de confianza y la representatividad de la muestra elegida. El muestreo y la asignación aleatorias son dos procedimientos que responden a objetivos diferentes. El primero nos hace posible contar con muestras representativas de la población, es decir, que éstas tengan las características de la población que son relevantes para la investigación. Por otro lado, la asignación aleatoria garantiza, dentro de los límites del azar, la homogeneidad de los grupos. El muestreo no probabilístico es una forma de muestreo que no utiliza la asignación aleatoria. El muestreo por cuotas es un tipo de muestreo no probabilístico que clasifica a la población en subgrupos o cuotas, según ciertas características. La muestra es elegida conforme al criterio del investigador y se eligen los miembros más representativos o típicos de acuerdo con el objeto de estudio, con la desventaja de que la información obtenida solo sea válida para esa muestra. El muestreo intencional es otra forma de selección no probabilístico, donde la representatividad depende del criterio particular de quien la elige y se encuentra influida por las preferencias o tendencias del investigador. El muestreo probabilístico es una forma de muestreo que utiliza la selección aleatoria y la oportunidad de elegir un miembro de la población es igual para cada uno de ellos. En este muestreo tenemos la opción de que si seleccionamos un miembro podemos devolverlo a la población o no regresarlo. El muestreo con reemplazo permite regresar a un miembro de la muestra y elegir otro. El muestreo sin reemplazo es donde los elementos de la muestra no se devuelven y en cada extracción varía la probabilidad de selección. Es decir, se irá reduciendo dicha probabilidad, puesto que cada sujeto extraído no es retornado a la población. La anterior es cuando solo seleccionamos un elemento de la población, aunque lo ideal es que se busque una muestra representativa de la población. Los tipos de muestreo aleatorio más conocidos son el simple y el estratificado. El muestreo aleatorio simple, este muestreo requiere la identificación clara y precisa de cada uno de los elementos que componen la población. La selección de este muestreo es probabilístico, es decir, de selección aleatoria. Un procedimiento para seleccionar elementos que conforman una muestra pequeña es a través de trozos de papel enumerados y colocados en una urna, sacados al azar. Para una población grande se utiliza la tabla de números aleatorios, en el cual es preciso determinar primeramente el tamaño de la población. Posteriormente se enumeran de manera progresiva los miembros de la población, entrando primeramente por el número resultante del cruce del renglón y la columna. Posteriormente se anotan los dígitos horizontales o verticales a partir del primer cruce. Al llegar al final del renglón se prosigue como al inicio,
hasta que se complete la muestra. El muestreo aleatorio estratificado se fundamenta en la suposición de la existencia de estratos en la población, y la estratificación se puede realizar de acuerdo con tantas variables sea posible. Estas variables pueden ser, por ejemplo, el sexo o el grado escolar. El muestreo estratificado proporcional es en el cual la fracción de muestreo resultará igual en todos los estratos. El muestreo no proporcional es aquel en el cual la fracción de muestreo es diferente cuando menos en un estrato. Distribución muestral. El comportamiento de la muestra se estudia por medio de la distribución muestral. Esto es que a partir del conocimiento de las características de una muestra se puede inferir las propiedades de una población. La distribución muestral se obtiene calculando la media de todas las muestras. Es decir, que se debe obtener la media, la varianza y la desviación estándar, y de ahí se derivan tres conclusiones. La primera conclusión es: la distribución se vuelve más compacta a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La segunda conclusión: la media de la distribución de medias es idéntica a la media poblacional. Y la tercera conclusión es que la varianza de la distribución puede obtenerse sin calcularla directamente. El error estándar es la desviación estándar de la distribución muestral. Cuando se calcula la media para todas las muestras posibles, se obtiene la distribución muestral de medias, y similarmente es posible calcular la distribución muestral de las diferencias de las medias. El comportamiento de la distribución de medias se caracteriza por tres elementos fundamentales. La primera característica se refiere a la forma aproximadamente normal que adquiere la distribución muestral de medias. La segunda alude a la igualdad entre la media poblacional y la media de la distribución muestral. Por último, la tercera se refiere a la relación que guarda la varianza de la distribución muestral con la varianza de la población. Estas tres características ilustran dos teoremas que son de importancia fundamental de inferencia estadística: el teorema del límite central y la ley de los grandes números. Recordemos que los métodos cuantitativos inferenciales se abocan a tratar dos tipos de problemas, lo que es el contraste de las hipótesis y la estimación de los parámetros. Para la estimación de los parámetros tenemos, para empezar, que un parámetro es aquella característica que tiene la población y que puede medirse. Para realizar esta estimación de estos parámetros lo hace a partir de dos procedimientos. El primero es la estimación puntual, que va a tomar para esa estimación un solo valor. La estimación puntual tiene limitaciones o desventajas porque está sujeta a los errores de muestreo y a la variabilidad de las características de la población. Es por eso que se ha ideado un segundo procedimiento, que es la estimación de intervalo. Esta consiste en hacer una selección aleatoria, hacer el cálculo de la estimación puntual y asociarla a una medida de variabilidad para que ésta genere o dé una forma de un intervalo de confianza del parámetro de interés. Entonces tenemos que ahora no solamente se va a hacer el cálculo de un solo punto, sino que vamos a tener el cálculo de un conjunto de puntos adyacentes, es decir, un intervalo, y que se tenga la probabilidad de que en alguno de los puntos coincida con el valor del parámetro de interés. Estimación de parámetros. Para la estimación de parámetros se debe de construir el intervalo de confianza. Esto se hace a través de la obtención de los límites de confianza y de los límites de rango. Esto nos va a permitir afirmar con un alto porcentaje de confianza la media poblacional. Hipótesis. Las hipótesis deberán contar con un apoyo que les permita sustentarse. Esto lo hace a través de un modelo estadístico. Este le permite obtener datos empíricos que serán comparados con su valor teórico. Es por ello que las hipótesis deberán formularse en términos estadísticos. Por lo tanto, se deberá enunciar la hipótesis nula, la cual establece la ausencia de diferencias entre las condiciones. Esto es, que la variable dependiente no se ha afectado por la acción de la manipulación experimental. El segundo paso es la formulación de la hipótesis alterna, según la cual cualquier diferencia significativa deberá atribuirse a la manipulación experimental. La naturaleza de las hipótesis de investigación determina la forma en que se enunciará la hipótesis alterna. Esta adquiere diferentes formas dependiendo del tipo de información que busca. La primera clasificación se basa en la cantidad de la información con la que se cuenta. En este caso, de no tener información suficiente, se hace una hipótesis exploratoria. En esta no se especifica la dirección de las diferencias. Esto es, que se establecen solo que dos condiciones son diferentes. La hipótesis direccional permite predecir la dirección de las diferencias.
Esta compara 3 o más condiciones y se enuncia en términos de diferencias. La segunda clasificación se basa en la especificación de los parámetros y pueden ser exactas o inexactas. La hipótesis exacta es cuando especifica el valor aproximado para el parámetro de las diferencias, y la hipótesis inexacta cuando no se especifica ningún valor para el parámetro. Elección de la prueba estadística. Existen variedad de pruebas estadísticas para los propósitos de investigación. Existen dos tipos que deben considerarse al elegir una prueba: la estadística y la metodológica. Del tipo estadístico tenemos que las pruebas se dividen en pruebas paramétricas y no paramétricas. Las pruebas paramétricas es donde el modelo especifica ciertas condiciones acerca de los parámetros de la población de la que se obtuvo la muestra, y las pruebas no paramétricas es donde el modelo no hace ninguna suposición de los parámetros de la población de la que se obtuvo la muestra. Aquí es aplicable a datos en escala ordinal y nominal. El tamaño de la muestra es pequeño y aquí no es posible conocer la distribución de la población. La distribución muestral es aquella que se obtiene al tomar todos los valores posibles de un estadístico, calculado de muestras de igual tamaño seleccionadas al azar de una población. En la contrastación de hipótesis, la distribución muestral se calcula conforme a la hipótesis nula. El conocimiento de la distribución muestral facilita hacer aseveraciones acerca de la probabilidad de ocurrencia de cierto valor numérico. El procedimiento para tomar decisiones acerca de la posibilidad de ocurrencia de una determinada diferencia entre dos condiciones consiste en especificar el conjunto de todas las diferencias posibles que se encuentran si la hipótesis nula es verdadera. Cuando el valor particular producido por una prueba estadística es menor o igual que el valor de A, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, que, como se recordará, es la aseveración operacional de las hipótesis de investigación. El nivel de significación es, pues, la cantidad de riesgo que se está dispuesto a asumir en el sentido de rechazar la hipótesis nula, a pesar de que realmente sea correcta. La región de rechazo es un subconjunto de valores extremos de la distribución muestral que tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja si la hipótesis nula es verdadera. Esta región queda determinada por el nivel de significación. La localización de la región de rechazo bajo la curva depende del tipo de hipótesis alterna. En una hipótesis exploratoria o no direccional, la región de rechazo se reparte en los dos extremos de la curva, como se muestra en las figuras. Dice, cuando la hipótesis alterna predice la dirección de las diferencias, como es en el caso de las investigaciones predictivas, la región de rechazo se coloca en un extremo de la distribución muestral y el lugar de su colocación depende del tipo de predicción. Es posible que el hecho de que el valor obtenido a través de la prueba estadística caiga en la región de rechazo se debe a que la hipótesis nula es falsa o que un evento raro e improbable ha ocurrido. En este proceso de decisión estadística se escoge la primera opción con el fundamento de que el valor particular obtenido tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja cuando la hipótesis nula es cierta. Al tomar una decisión estadística se puede incurrir en algunos errores. Es importante dejar sentado que en toda inferencia estadística se corre el riesgo de cometer errores, y el investigador debe de buscar un equilibrio óptimo entre los errores encontrados. En el caso de encontrar una significación estadística, es afirmar que existen evidencias de que los dos tratamientos producen efectos significativamente diferentes, ya que la probabilidad de la certeza de esta afirmación es más alta que la probabilidad de que no lo sea. Por lo tanto, en ningún caso se justifica aceptar o rechazar cualquiera de las dos hipótesis.